Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a otro estudio más de la bendita palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, la que transforma vidas. En esta palabra hay poder. Bendito sea el Señor. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad, por el privilegio que nos da de predicar la santa palabra de Dios. Es un grande privilegio, pero también es una grande responsabilidad. Los que hemos sido llamados a predicar el poderoso evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer efecto en los corazones de las personas que oigan esta palabra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Estamos con esta secuencia de esta serie de mensajes acerca de lo que es el tabernáculo de David, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que en los postreros días, en los últimos días, Dios va a levantar nuevamente el tabernáculo caído de David. Y ya hemos visto, para los que no han oído, para los que han entrado apenas, el tabernáculo de David es la alabanza, es la oración, es la intercesión y es la guerra espiritual. Son estos cuatro aspectos lo que quiere decir el tabernáculo de David. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y por eso vamos a seguir con esta secuencia de la palabra de Dios. Estamos de una de las ramificaciones, que es la alabanza, la adoración, el canto. Es una de las ramificaciones del tabernáculo de David. La otra es la oración, la intercesión y la guerra espiritual. Después vamos a ver esos puntos. Ahorita estamos viendo los puntos de lo que es la adoración, la alabanza. Bendito sea el Señor. Y no podemos dejar de mencionar al profeta Habacuc. El profeta Habacuc, la palabra de Dios nos dice, pues, conforme a la historia, que él fue, aparte de ser profeta, también fue un músico, fue cantor. Es el único profeta que se ve en la palabra de Dios que también fue músico, fue cantor, también fue un sacerdote. Así que Habacuc participaba en el templo. Gloria a Dios por los que tienen el ministerio de la alabanza, de la adoración. Se dan cuenta que con la consagración Dios los puede usar como profetas también, como usó al profeta Habacuc. Bendito sea el Señor. Era cantor, él participaba en el templo, era buen músico también. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, y Dios lo usó en profecía. Así que tú, ministro de alabanza que me estás oyendo, si te consagras a Dios como Habacuc, también Dios puede usar tu vida como un verdadero profeta de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Como tema de este día, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, vamos a ver, el tema se llama El justo por la fe vivirá, que es el mensaje central de este libro de Habacuc, que solamente tiene 3 capítulos, pero son muy profundos, son muy contundentes. Vemos que Habacuc vivió en el tiempo como en el 620, 605, el año 600 antes de Cristo. Fue contemporáneo también del profeta Jeremías, fue contemporáneo del profeta Ezequiel, fue contemporáneo también de Aquí tengo apuntados de Sofonías, de Nahum y de Abdías. De estos profetas que es cuando la nación había caído en una inmoralidad terrible, en una corrupción terrible, una corrupción en todas las áreas, en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, y había caído una corrupción también hasta en lo que es la religiosidad, lo que es el templo. Todo esto había caído la nación en una corrupción terrible en los tiempos de Habacuc. Por eso el libro de Habacuc nos enseña un diálogo entre el profeta y Dios. Estoy dando un poco de información acerca de quién era Habacuc. Habacuc solamente en otros
En otros libros de la Biblia vemos a profetas que es Dios hablándole lo que el profeta tenía que decirle al pueblo. Pero en este caso, Habacuc es un diálogo entre el profeta y entre Dios y el profeta, porque él hace preguntas y Dios le contesta. Y le damos toda la gloria a Dios porque Dios no es de un solo molde. Dios usa cualquier situación, cualquier persona con un propósito bien definido. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que bendito sea el Señor. Vamos a comenzar con una oración para que sea el poderoso Espíritu Santo de Dios el que nos dirija, el que tome control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, sea, como dice la bendita palabra de Dios, cortante como espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Amoroso Padre Celestial, una vez te damos gracias por el grande amor que tú nos tienes, porque hasta aquí nos has guardado, Rey de la Gloria. Glorioso, amado Jesús, ahora pedimos esa guía, esa dirección del poderoso Espíritu Santo de Dios, para poder predicar tu palabra con denuedo, mi Rey de la Gloria, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, Padre mío. Espíritu Santo, sé tú en los corazones de las personas, Padre mío, transformando los pensamientos, transformando los sentimientos. Quita toda carga, Rey de la Gloria, a todo aquel corazón que esté en angustia. Tráele tu paz, Señor, al que esté en amargura. Trae ese gozo de tu Espíritu Santo a los corazones, Rey bien amado. Y en el nombre de Jesucristo declaramos la victoria, Padre mío, la victoria que por la fe, bendito sea el Señor, la obtenemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, todas las aflicciones del mundo, y la victoria que nos ha dado nuestro Dios es la fe, bendito sea, es nuestra fe. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Sea bendito el nombre del Eterno. El Rey glorioso, el Rey majestuoso está con nosotros. En medio de estas situaciones difíciles, como en los tiempos que vivió Habacuc, en medio de esa situación, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Si estás oyendo este mensaje, Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Así que Habacuc quiere decir ceñir o abrazar, pero es un abrazo de fortaleza. Es como cuando alguien te abraza, pero es un abrazo de que te quiere transmitir esa fortaleza, esa fuerza. Y en este caso, ceñir, abrazar, quiere decir que Dios nos abraza, Dios nos ciñe, bendito sea el Señor, nos ciñe de poder, nos ciñe de fuerza, de fortaleza para seguir adelante, como en los tiempos de Habacuc, que vemos que el corazón del hombre sigue siendo igual como en esos tiempos, bendito sea el Señor. Así que la inmoralidad, la corrupción, estaba todo a flote en los tiempos de este profeta. Que vuelvo a repetir, también era músico. Dios bendiga a todos los ministros de alabanza, bendito sea el Señor. A todos los que cantan en los grupos de adoración, bendito sea el Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga, bendito sea el Señor. Conságrense para que en el nombre de Jesús sean profetas también, para que cuando ustedes canten, ustedes alaben al Señor con sus instrumentos, por medio de esas notas musicales, por medio de esos cantos, todo el pueblo de Dios sea fortalecido, enfermos sean sanados, vidas sean transformados, sean liberados, cadenas sean rotas a través de la alabanza, de la adoración, de unos instrumentos de música e instrumentos de Dios en las manos de Dios. Recuerden que ustedes son copas de oro en el altar de Dios, ministrando la alabanza, la adoración. Alabado sea su santo nombre, Dios Todopoderoso. Vamos al libro del profeta Habacuc. Ya vimos que él estaba, quiere decir abrazar, ser ceñido por Dios. El mensaje central es: el justo por la fe vivirá.
Alabado sea su santo nombre. Él profetizó en el reino de Judá. Recordemos que ya el pueblo de Dios estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte había 10 tribus y en el reino del sur, que es donde estaba Habacuc, había 2 tribus solamente, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pues en esos tiempos profetizó Habacuc. Vamos a ver la primera pregunta que hace este profeta a nuestro Dios Todopoderoso. A veces decimos que no debemos cuestionar a Dios, pero aquí vemos que sí se puede cuestionar a Dios, pero depende de la actitud. Depende de la actitud cómo hacerle preguntas a Dios. No a manera de resentimiento o de una queja, sino que sabemos por la actitud cómo el profeta le estaba preguntando a Dios. Capítulo 1, bendito sea el Señor. Vamos a comenzar, vamos a leer del 1 al 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu Santo, con poder y gloria. La profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. Aquí está la primera pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parece que nos está hablando también en este tiempo, porque en este tiempo también vemos en nuestras naciones que hay corrupción. Hay corrupción en la política, en lo social, la inmoralidad, hay corrupción. Es más, en nuestros países hay corrupción hasta en el deporte. Estamos peor todavía que en los tiempos de Habacuc. Hay corrupción en todas las áreas y no lo podemos negar. El soborno, el cohecho, la clásica mordida, como decimos nosotros, eso ya es muy común. Es muy común en nuestros países. Así que en estos tiempos es cuando Habacuc, en el tiempo que la nación había caído tan bajo, ahí es cuando el profeta se levanta y hace esta pregunta a Dios. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Destrucción y violencia. Hay saqueos, hay secuestros, hay revueltas, los famosos bloqueos, todo eso. Todo eso. Y la gente ya se le hace muy normal. Y es algo que no es normal. Por eso dice la palabra, me haces ver destrucción y violencia. Violencia están delante de mí, me haces ver pleito, me haces ver contiendas. Todo eso es lo que vemos hoy en este tiempo en las noticias. Eso es lo que vemos, que destrucción, violencia, la ley debilitada, los impíos dice que prosperan. ¿Por qué el justo, el pobre, si no tiene para pagar una fianza, a la cárcel? ¿Y por qué dice los ricos, los que tienen dinero? La ley está torcida, ellos siempre están ganando en los tribunales. Parece que nos está hablando también en este tiempo. Habla también, la palabra de Dios habla de que como él vivió en el tiempo también de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, vivió en el tiempo de Nahú también, de Abdías. Vemos también que igualito también en los tiempos de Ezequiel, así estaba el pueblo de Dios. En los tiempos de Jeremías, igualito estaba el tiempo de Dios, porque por eso digo que es contemporáneo de estos profetas, cuando la nación había caído hasta en idolatría, lo más bajo que se pueda decir. Y ahora esta es la pregunta que está haciendo el profeta, pero viene la respuesta de Dios en el versículo 5. Por eso digo que es un diálogo entre el profeta y nuestro Dios. Viene la respuesta de Dios en el versículo 5, donde dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún
cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Mira la respuesta de Dios. Habacuc le dice: ¿hasta cuándo me haces ver iniquidad? Mira la violencia, mira el impío asedia al justo. Y la respuesta de Dios no es muy confortable, sino que la respuesta de Dios dice: yo estoy levantando a los caldeos, yo estoy levantando al imperio babilónico para que venga y castigue a mi pueblo. Y el profeta no entiende, porque dice: pero ¿cómo es posible? Sigue diciendo más adelante: ¿cómo es posible que vas a usar esta nación, que son más perversos, que son más malos que nosotros, los vas a usar para castigarnos a nosotros? Es lo que no podemos entender. Muchas veces nosotros mismos también nos preguntamos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el impío prospera? Y después vamos a ver la respuesta de Dios, porque dice: yo voy a levantar esa nación para castigar a mi pueblo. Sabemos por la Escritura, en Hebreos capítulo 12, nos dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que es tomado por hijo. Porque dice: si no te disciplina, entonces no eres hijo de Dios, dice la Escritura, sino sois bastardos. Pero para ser hijo de Dios, allí nos damos cuenta que el Señor al que ama, disciplina. Porque para que no nos descarriemos, porque como Él ya nos tiene preparada la vida eterna, no quiere que nos perdamos de la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura: Dios al que ama, disciplina. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y si usted puede leer después todos estos versículos, se da cuenta del 1 al 11 de cómo Dios iba a levantar esa nación de Babilonia, y después vemos que sí se cumplió. Aquí no está diciendo si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se arrepiente, yo ya no voy a hacer esto. Aquí ya estaba decretado el juicio. Gloria a Dios, porque en este tiempo que estamos viviendo bajo la gracia, ahora Dios nos llama a un arrepentimiento, porque ahora está Jesucristo de nuestro lado. La Biblia dice: por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por buenos que vamos a heredar la gloria eterna, no es por nuestras obras. La Biblia dice que la obra del hombre, las obras nuestras son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que no es por la buena gente que nosotros vamos a ir a la gloria eterna con Dios, sino es por el sacrificio de Cristo, porque nosotros hemos creído en Él, porque hemos valorado ese sacrificio de la cruz del Calvario, y por esa gracia de Dios somos salvos. Amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos al versículo 12, donde viene la segunda pregunta de este profeta. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mire lo que dice el profeta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea que gente ingobernable, que aunque haya leyes no hacen caso a las leyes, siempre están evadiendo. Por eso vemos tanta violencia, tanta rebeldía, tanta gente sin ley que no se quiere someter a nada. Y eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. El versículo 16 dice: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Mire las preguntas que está haciendo el profeta Habacuc. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que también Ezequiel en su tiempo, que es en el tiempo él estaba también hablando a la nación.
hablando a la nación de Israel, hablando a las naciones. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a Ezequiel en el capítulo 2. ¿Qué es lo que Ezequiel, así como Habacuc está haciendo un reclamo, una queja? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué veo que los justos pasan tantos trabajos? ¿Por qué? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué, Señor? Muchas veces nos hacemos esas preguntas también nosotros, pero la Biblia dice que Dios no castiga. La Biblia dice que solamente Dios da el pago, da la retribución a nuestros hechos, a los hechos del ser humano. Vemos el ser humano como en su rebeldía no le hace caso a Dios, no quiere saber nada de Dios, y lo que Dios hace solamente es retribuir. Así que vamos a ver lo que dice la bendita Escritura. Capítulo 2 del libro de Ezequiel. Recordemos que es en el mismo tiempo. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Versículo 2 de Ezequiel. Dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Mire, necesitamos, todos los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para proferir palabra que venga de arriba, venga de lo alto, como aquí en este caso el profeta Ezequiel. En el versículo 3 nos dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Mire lo que dice. Mire, vamos a leer nada más aquí en el libro de Ezequiel. Vamos a leer hasta el 7, al versículo 7, donde en estos versículos 7 veces dice la palabra rebelde, rebelde. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hombre. Sin Dios hay rebeldía. Gloria a Dios. Dice el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Aquí está, mire, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Así es como ve Dios a los rebeldes, a los malos, a los impíos. Los ve como zarzas, como espinos, como serpientes, como escorpiones. Así los ve Dios, porque aquí le dice: ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mire, estamos viviendo en este tiempo. Hay rebeldía aún en lo que podemos decir que en la religión. Vemos la corrupción que se ha levantado también, falsos maestros, falsos apóstoles. Vemos la corrupción por todos lados, y es el tiempo de Ezequiel, el tiempo de Habacuc que estamos viviendo también. El libro de Eclesiastés nos dice que lo que es ya fue, nada hay nuevo debajo del sol. Estamos viviendo ese tiempo y necesitamos forzosamente la misericordia de Dios, el amor de Dios que inunde nuestras vidas, nuestros corazones. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En el capítulo 2 de Habacuc, mire, ya pasamos el profeta Habacuc. Vamos a volver allí al profeta Habacuc. En el capítulo 1, haga de cuenta que el capítulo 1 es como una sala de quejas, o el departamento de quejas. Y el capítulo 2 es la sala de espera, o el departamento de espera.
Y ya el capítulo 3 es la sala de la adoración o el departamento de la adoración. Departamento de quejas, 1. Departamento de espera, la sala de espera, el capítulo 2. Y la sala de la adoración en el capítulo 3. Vamos al capítulo 2 del libro de Habacuc. Bendito sea el Señor. Qué hermosa, qué bella es la palabra de Dios. Para aquel que se goza con la palabra de Dios, que le gusta la palabra de Dios, esto es oro puro. Y para el que no, pues es solamente vana palabrería y ya. Pero al que verdaderamente quiere agradar a Dios, esto es oro puro. Mire lo que dice el capítulo 2. Alabado sea su nombre. El capítulo 2 del libro de Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ya pasó el capítulo 1, la sala de quejas. Viene el capítulo 2, que es la sala de espera. Dice la escritura en el versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Solamente a Habacuc se le dijo que escribiera la profecía. A los otros profetas era así verbalmente: dile a mi pueblo y exhorta a mi pueblo. Pero a Habacuc le dijo: escríbelas. Esta profecía yo quiero que la escribas en tablas para que quede para todas las generaciones. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Escríbela. Y el versículo 3 nos dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Gloria a Dios. Esta es una de las grandes promesas que hay en la palabra de Dios. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dice que va a salvar a tus hijos, va a salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Si Dios dijo que los va a salvar, aunque la visión tardare, espéralo. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, sin duda vendrá. Hay testimonios de personas que estuvieron orando por sus hijos y ellos no lo vieron, ellos murieron, pero la promesa siguió viva. Después esos hijos se convirtieron al poderoso evangelio de Jesús, creyeron en Jesús, aunque la persona que estaba orando por ellos no lo vio, pero la promesa siguió viva. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, aleluya. Lo que Él dice, Él lo cumple. Él no es como nosotros, como el ser humano rebelde. Ya lo vimos cómo es el corazón sin Dios. Está inclinado al mal, está inclinado a la rebeldía. Pero aquí vemos la palabra de Dios donde nos dice: aunque la visión tardare por un poco de tiempo, espéralo, espéralo, porque sin duda vendrá. Si Dios dice que te va a sanar, te va a sanar. Gloria a Dios. Esa es otra promesa divina, que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Y el apóstol Pedro dice que en el madero Él llevó la enfermedad. Así que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados todos nosotros. Gloria a Dios, los que hemos creído en Él. Esta es otra promesa, que aunque la visión tardare, espéralo, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No te desanimes, no te desesperes. Resiste en el nombre de Jesús, resiste, bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Así como el profeta, él no entendía muchas cosas, estaba viendo iniquidad, pero esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Está en la sala de espera, esperando lo que Dios está hablando. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí está el versículo central: mas el justo por su fe vivirá. Esta es una gran promesa, esta es una declaración fuerte que hizo el profeta Habacuc, donde el apóstol Pablo también usó esa frase. Se dice que en la reforma también de Martín Lutero, ese era su mensaje central: el justo por la fe vivirá. Cuando vemos allá en Romanos 1:17, 1:16 y 17 de Romanos, cuando el apóstol Pablo hace esta declaración inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación al judío, al griego. Y luego el versículo 17, ahí añade, mas el justo por su fe vivirá. Si estamos en esto, es por la fe, que es la que nos mueve. Sabemos que hay un Dios todopoderoso, sabemos que hay un infierno, sabemos que hay una gloria eterna. Por fe lo sabemos. Gloria a Dios. Y nosotros, la palabra de Dios nos dice que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el que sabe estas cosas por fe, el que conoce la palabra y el que sabe que un día va a ver a su Señor cara a cara, pues el que sabe esto, dice la Biblia, se purifica así como Él es puro. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios por ello. El justo por la fe vivirá. Cuando habla a los Gálatas, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 3, en el versículo 11, vuelve a repetir esa frase: mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea el Señor. Antes de un versículo después, antes había dicho que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos alcance. Porque si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Gloria a Dios, pero esto es por fe. En el Gálatas 3:11 habla por fe, y ya en el Gálatas 3:12 y 3:13 habla que Cristo nos rompió toda maldición. Ya no estamos bajo maldición por fe, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros lo creemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones venideras ya no están bajo maldición. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos rociados con la sangre de Jesús y que somos comprados a grande precio, no con oro, ni con plata, ni con perlas preciosas, sino con la poderosa y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Invaluable, no tiene valor. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Valemos mucho Gracias, delante Señor. de Dios. Gloria al Gracias, bendito y poderoso nombre del Señor. Allá el escritor de Hebreos, cuando habla en el capítulo 11 también de la fe, habla mucho de la fe. Todo el capítulo 11, todo ese capítulo está dedicado a hombres y mujeres que por fe alcanzaron la promesa. El capítulo 11 del libro de Hebreos empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6, 11:6 de Hebreos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice la palabra del Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Las promesas son cumplidas de los que le buscan a Él. Bendito sea el Señor. Las promesas son en Él sí y un amén. Él envía su palabra y es hecho. Velozmente corre su palabra, dice la Escritura. Es un sí de nuestro Dios, es un amén, donde Él cambia las cosas. En un instante Él cambia las cosas a nuestro favor, y nosotros lo creemos por fe. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios. Todo el capítulo 11 del libro de Hebreos usted lo puede leer. Allí nos dice: por la fe alcanzaron promesas, por la fe cerraron bocas de leones, aunque fueron aserrados, pero por la fe, dice Moisés, escogió mejor llevar el vituperio de Cristo que los deleites temporales del pecado. Por la fe, cuando él supo que él no era egipcio, él dice que él estaba viviendo muy cómodo en el palacio allá con el faraón, pero cuando él supo que era del pueblo de Dios, dice, escogió mejor llevar el vituperio de Cristo que los deleites temporales de pecado, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Y eso es lo que todo hijo, toda hija de Dios tiene que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nada ni nadie desvíe tu mirada,
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿O acaso sois de este mundo? ¿Que no la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que si pertenecemos al reino de Jesús, al reino de Dios, nuestra mirada, nuestra ciudadanía, la Biblia dice que está en los cielos, donde esperamos las promesas de nuestro Dios. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está allá en los cielos. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el profeta Habacuc. Ya dijimos un poco de lo que es la fe. La fe, también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, en el versículo 4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que nos ha dado nuestra fe. Así que todo lo que hay en el mundo, aflicciones, ambiciones, envidias, egoísmos, resentimientos, odios, rencores, todo lo que hay en el mundo no tiene que ver nada con nosotros, porque la victoria que nos ha dado es nuestra fe. Gloria a Dios. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si eres nacido de Dios, vences todas esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Es importante y es necesario nacer de nuevo para entender, para comprender estas cosas. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre. En los tiempos de Habacuc ya vimos cómo en ese tiempo que fue contemporáneo de Ezequiel, ya vimos que en Ezequiel nos dice la escritura, en el capítulo 2, de que casa rebelde, son muy rebeldes, pero tú háblales, dice, tú háblales como hacemos todos los predicadores en este tiempo, hablando la palabra de Dios. Nosotros ya cumplimos, como dice la escritura, como le dijo a Ezequiel, tú háblales. Si son casa rebelde, entiendan o no entiendan, tú háblales. Después más adelante les dice, si tú le dijeres al impío que tú hablas mis palabras al impío y el impío dice lo amonestares y él no mira la mirada hacia Dios y no se convierte, es lo que quiere decir. Dice, el impío morirá, pero tú te librarás de esa sangre ya no va a ser demandada de parte tuya. Así que nosotros lo que hacemos es predicar la palabra, pero ya depende de la persona si quiere acercarse a Dios. Nosotros cumplimos con la palabra, con lo que Dios nos está diciendo. Gloria a Dios. Después vemos en el capítulo 2 la advertencia al impío en el versículo 5. Usted lo puede leer. Ahí vemos a partir del versículo 5. Gloria a Dios, ahí vemos los 5 ayes, las 5 lamentaciones que Habacuc hace acerca de los impíos, acerca de toda esa gente que no quiere nada con Dios. Él allí a los que practican el soborno, los que practican la corrupción, el secuestro, la violencia. Ahí usted lo puede leer detenidamente, después lo puede leer. Los ayes, los lamentos, son 5 los que aparecen ahí, pero no me voy a enfocar ahorita en los ayes, en los lamentos para los impíos. Solamente, si tú tienes esas preguntas, ¿por qué, Señor? Si yo me estoy consagrando, estoy buscando de ti, leo tu palabra, yo alabo tu santo nombre, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mi familia? Si quieres saber la respuesta de Dios, ve al Salmo 73. El Salmo 73 coincide mucho con lo que el profeta Habacuc aquí nos está diciendo. Yo creo que sí es necesario que vayamos al Salmo 73 para ver un poquito más, para comprender un poquito más lo que el profeta está preguntando aquí. Salmo 73, 7:3. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. El Salmo 73, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en el Salmo 73. Mire lo que dice a partir del versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Quiere decir, Dios es bueno con su pueblo hasta el día de hoy. Amén. Dios es bueno. Porque Él está extendiendo su misericordia. A ver hasta cuándo viene un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Dios.
a ver cuántas almas más vienen al conocimiento de la verdad. Amén. Dios está extendiendo su gracia, su misericordia hasta el día de hoy. Mire lo que dice el Salmo 73. Empieza diciendo que Dios es bueno, bueno para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, mire lo que dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hasta se burlan y nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Mira, ¿por qué les va bien? ¿Por qué le va bien a esa gente? Esa gente que roba, esa gente que estafa. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, les va bien? Es lo que está diciendo el salmista, está haciendo esa pregunta, hasta dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Gloria a Dios, pero después vamos a ver la respuesta de Dios, que es contundente. Estamos en el versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Vamos al versículo 16. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Muchas veces no comprendemos esto. Claramente la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Así como son altos los cielos de la tierra, así están alejados los pensamientos de Dios como los nuestros. Por eso muchas veces no entendemos. No es que la Biblia se contradiga, sino que es nosotros los que no podemos entender los pensamientos de Dios. Pero Dios es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta entonces, cuando Dios le mostró en una visión, le mostró el fin de toda esa gente, el fin de toda esa gente rebelde, el fin de toda esa gente con violencia. Hasta entonces, dice, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Está hablando del infierno aquí. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. Está hablando del infierno. Por eso dice el salmista aquí, así como Habacuc, dice, fue duro trabajo para mí pensar en todo esto. Fue duro, pero hasta cuando me mostraste en visión, Señor, hasta que entrando en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Los has puesto en desoladeros, los has llenado de terrores. Está hablando del infierno. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Mire lo que sigue diciendo el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. ¿Por qué? Porque el salmista, como Habacuc, no podía comprender el momento que estaba pasando, como nosotros en este tiempo. No comprendemos muchas cosas, porque mucha gente dice, si Dios es un Dios de amor, es un Dios tan bueno, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué desastres naturales? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Esto no es un castigo, sino ya vimos que es una retribución que Dios da, es el pago que da a la rebeldía del ser humano. Pero vamos a seguir lo que dice el versículo 21 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas.
cosas que no podemos comprender. Pero el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, resiste. Dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, no se guía por lo que ve ni por lo que siente, sino por lo que cree a la palabra de Dios. No se guía por las circunstancias que lo rodean, por lo que ven nuestros ojos físicos, sino por la fe nosotros. Por fe sabemos, como dice el salmista aquí, dice, y después me recibirás en gloria. ¿Y de dónde fueron todos esos impíos? A desoladeros, llenos de terrores, al infierno. Allí ese es su fin de ellos. Por eso dice, ya no tengas envidia de toda esa gente, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto le está hablando al pueblo de Dios, a todos los que una vez probaron las delicias de este poderoso evangelio y se apartaron. A ellos les está hablando, para que vuelvan otra vez. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, si lo podemos repetir, eso está poderoso para nosotros. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Jesús. Pero así que ahí está la respuesta en el Salmo 73. Lo que no entendía el salmista, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Y luego dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, pero ahora comprendo, dice, que el acercarme a Dios es el bien, porque tú me vas a recibir en gloria. Ahí está la respuesta, bendito sea el Señor, como la respuesta que tuvo el profeta Habacuc. Ya vimos el capítulo 2, como Dios le dijo que iba a levantar al imperio babilónico para darle un castigo a su pueblo. Y sí lo cumplió. Pero en el capítulo 3 del libro de Habacuc, ya cambia su manera de pensar. Ya el profeta Habacuc ya recibió la respuesta de Dios. Aunque iban a venir el imperio babilónico, iban a venir a conquistarlo, aún así él empieza con un cántico. Recordemos que Habacuc era un músico, era cantor, era ministro de alabanza. Y el capítulo 3 nos dicen que es un poema. Es un cántico que Habacuc hizo para nuestro Dios hasta cuando comprendió el fin de toda esa gente. Bendito sea el Señor. En el libro de Sofonías, que también vimos que era contemporáneo del profeta Habacuc, ahí también dice que hay hombres, dicen 1:12 de Sofonías. Usted puede leer 1:12 de Sofonías. Ahí también nos dice que el Señor dice que muchos están asentados como el vino. Los que dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Así dice mucha gente, no pasa nada, no hay problema. Ahí está en Sofonías capítulo 1. Yo creo que sí vamos a ir ahí para poderlo leer bien. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de Sofonías, en el versículo 12, dice la escritura: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y así hay mucha gente tranquila, pasiva, no buscan a Dios, se conforman con lo que saben. No buscan más lo que es la presencia de Dios. No le piden al Espíritu Santo de Dios. No anhelan las cosas de Dios. Al Espíritu Santo no piden esa llenura para que el Espíritu Santo los envíe, los ponga en otra dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural,
donde ya vamos a comprender muchas cosas que no podemos comprender con la mente humana, sino que ya entra el Espíritu Santo en nosotros y podemos comprender muchas cosas incomprensibles que hay aquí en esta palabra para el ser humano. Bendito sea el Señor. Versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Gloria a Dios. Base al versículo 18. Usted lo puede leer después. Vamos rápidamente al versículo 18. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Gloria al que vive. Sofonías. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. 1:18 de Sofonías dice: reuniré a los fastidiados. 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Viene un juicio para esta tierra. Y lo que dice la palabra de Dios escapa por tu vida. Es un juicio que no lo podemos evitar, ya está decretado. Viene un juicio para esta tierra. Ya lo vimos allí en 1:18, donde nos dice la escritura en Sofonías, donde viene destrucción repentina. Ni su plata, ni su oro, nada podrá librarlos de la ira que viene, de la ira de Jehová. Y ahora vemos la palabra de Dios aquí en el capítulo 3, cuando ya Habacuc se le abrió el entendimiento, Dios le abrió el entendimiento y comprendió muchas cosas. Nos dice el capítulo 3 del libro de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Recuerda que esto es un poema, es un cántico. Sigionot se dice que era un instrumento de cuerdas o era una nota musical, pero a eso se refiere cuando dice Sigionot. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea que la palabra de Dios nos dice que Dios se agrada de aquel que tiembla ante su palabra. Dice 8:13 del libro de Isaías: sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y el profeta dice: he oído tu palabra y temí. Gloria a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. En medio de estos tiempos difíciles, aviva tu obra, Señor. En medio de esta pandemia, en medio de la corrupción política, social, la inmoralidad, en medio de toda esta corrupción aún en la religión, en medio de todo esto, Señor, aviva tu obra. En medio de estos tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amén, bendito sea el Señor. Ya lo comprendió. Dios vendrá de Temán. Temán es cuando pasó Moisés por el desierto, lo que le está diciendo, lo que aviva tu obra, los milagros, los prodigios que hiciste con Moisés allá en Temán, cuando pasaron en ese desierto, hazlos ahora nuevamente, Señor. Manifiesta tu poder glorioso, maravilloso en este tiempo. Aleluya. Y el santo desde el monte de Parán, la cordillera, donde estaba el monte Sinaí, donde Dios ante su presencia dice: tiembla la tierra, carbones encendidos. Después vamos a ver cómo después dice que delante de él va mortandad, porque está hablando de que ante su presencia tiembla la tierra. Amén. Gloria a Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Mira qué hermosa visión. Va a llegar un día en que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, y toda la tierra va a ser llena de la alabanza para nuestro Dios Todopoderoso. Se va a cumplir, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Se va a cumplir tal como Él dice en su palabra. Así que la tierra será llena de su alabanza.
y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, ahí estaba escondido su poder. Gloria a Dios, rayos brillantes salen de la mano de Dios. Amén. Y sabemos que por gracia, por su amor, esos rayos brillantes salen, rayos brillantes de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, los rayos brillantes que salen del poder de la mano de Dios, rayos brillantes de sanidad total para tu cuerpo, rayos brillantes de alegría, felicidad, de gozo, bendito sea el Señor, y tantas cosas buenas que se desprenden de la mano de Dios a favor de su pueblo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor tras favor, vienen de la mano de Dios, bendito sea el Señor. Cuando este profeta Habacuc, que ya vimos que era un cantor en el templo de Dios, era un músico, él mismo hace su declaración en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Cuando comprendió todo esto, el profeta dice, aunque no tenga nada, bendito sea el Señor, te tengo a ti, Señor, y teniéndote a ti, me basta, bendito sea el Señor, porque teniendo a Dios, lo tenemos todo, el contentamiento, y esto no es ser conformista, porque es una cosa es tener contentamiento y otra cosa es el conformismo, es contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, bendito sea el Señor, en la situación que se encuentre, gloria a Dios, le está dando la gloria a Dios. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a seguir con esta secuencia de lo que es el tabernáculo de David. Ahora vimos que fue por la fe, vimos las preguntas, las respuestas de Dios, vimos el cántico poderoso del profeta Habacuc, el cual hace mis pies como de ciervas. Las ciervas son las gacelas, las que suben las montañas, las que tienen sus pezuñas, las que no se resbalan y van subiendo la montaña. Por eso dicen, mis alturas me hace andar, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, sean bendecidos. Gloria a Dios, que esta bendita palabra cause efecto en los corazones y que sea de grande bendición, bendito sea el Señor. Dios está levantando nuevamente el tabernáculo de David y necesitamos esa fe. Que la fe sea gigante en nosotros para que podamos entender muchas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos en victoria. Recuerden que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo nos gozaremos, nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y termina diciendo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. De ahí es donde se deduce todo esto. La historia también nos dice que este era un gran cantor, un gran músico. Dios bendiga todos los ministros de alabanza. Sean bendecidos. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Saludos, abrazos.